Buenas noches, hermanos y hermanas en Cristo. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de continuar con nuestros estudios en el Instituto Bíblico de la Gracia, aquí en Virginia, y queremos ahora animarles a estudiar con nosotros una de las cartas o conocidas como una de las cartas pastorales, que es la carta a Tito. Quiero invitarles a que hagamos una oración rápidamente para poder tener este estudio. Señor, te damos gracias por la hermosa oportunidad que tú me das de compartir tu palabra con cada uno de los hermanos y hermanas que están aquí reunidos esta noche para recibir la verdad de las Escrituras. Le ruego, Señor, que usted dirija, Señor, lo que vamos a estudiar, que sea usted hablando a través de mi persona y ayudándonos a entender su palabra para poder hacer hacedores de discípulos y poder llevar esta verdad a otras personas que tanto lo necesitan. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, estimados hermanos, quiero decir algo importante con respecto a esta carta y quiero empezar haciendo una pregunta. Imagínese que Dios lo llamara a usted como un hombre de Dios para ser un pastor de una determinada iglesia. A mí me gustaría preguntarle a usted, ¿cómo usted quisiera que fuera esa iglesia a la cual usted iría a pastorear? Esta es una buena pregunta que usted debe de pensar. ¿Qué iglesia le gustaría ir a pastorear a usted? ¿Cómo le gustaría que esa iglesia estuviera organizada? ¿Cómo le gustaría que fuera el liderazgo de esa iglesia? ¿Cómo le gustaría a usted que fuera el carácter de los líderes o la vida espiritual de esa iglesia? Son preguntas que debemos hacernos. Sin embargo, para contestar a estas preguntas debemos enfocarnos en un punto, y es de que la obra, hermanos, es de Dios y es Dios quien la edifica. Por lo tanto, si la obra es de Dios y es Jesucristo quien edifica la iglesia, la obra debe de ser a la manera de Dios y a la forma de Dios. Así que esta carta del apóstol Pablo a Tito, hermano, es una carta que tiene que ver con las cosas en orden o cómo deben de estar las cosas en orden dentro de una iglesia local. ¿Y por qué digo la necesidad de poner orden en una iglesia local? Bueno, porque quiero que por favor vea la iglesia a la cual Tito tenía que pastorear, la cual Tito tenía que, hermanos, desarrollar a través de la enseñanza sana de la palabra del Señor. Quiero que por favor vayan a capítulo 1, versículo 5, y lean conmigo este versículo siguiente que dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mande, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tengan hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, mis amados hermanos, esta carta dice que Pablo deja a Tito en esta isla de Creta. Ahora, la labor era establecer ancianos en cada ciudad, o sea que no iba a ser, hermano, solamente una iglesia en esta isla, sino que iban a ser varios, en varios diferentes lugares de esta isla se establecerían grupos, hermanos, de creyentes, y ahí se establecerían ancianos en cada ciudad, y estos ancianos, hermanos, tenían que tener cualidades bíblicas. Y el trabajo de Tito era establecer estos ancianos y establecer un orden en la organización de estas iglesias, hermanos,
iglesias bíblicas. Así que, ¿por qué era necesario establecer orden? Porque el versículo 5 dice que era necesario corregir lo deficiente. Esto me lleva a la idea, hermanos, que si usted anda buscando una iglesia perfecta, si la encuentra, no vaya porque la va a arruinar. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? Toda iglesia, hermano, independientemente del lugar donde se encuentre, ya sea aquí en Estados Unidos o en otro país o en otra ciudad, toda iglesia, hermano, enfrenta deficiencia, enfrenta cosas que necesitan, hermanos, que se pongan en orden. Y por eso esta carta es bien importante, hermanos, porque aquí vamos a aprender no solamente cómo deben de ser los líderes, en cuanto a las cualidades que deben de tener, sino también cuál es el trabajo que desempeñan los líderes con respecto a la transmisión de la verdad, el discipulado bíblico y también la defensa de la fe. Pero, mis amados hermanos, yo espero de que usted pueda estar conmigo en este estudio, hermanos, que va a estar realmente edificable para nuestras vidas. Ahora, yo quiero advertirles sobre algo. Usted va a ir aprendiendo en esta carta sobre cuál es el orden que debe de tener o el orden que debe de ser establecido en una iglesia local. Y yo sé que muchos de nosotros estamos como miembros de una determinada iglesia. Y si usted encuentra cosas en las cuales al compararlas con su iglesia, usted mira que no están siendo de la manera bíblica, hermanos, tenemos el deber, hermanos, de orar a Dios para que Dios pueda llevar la sana doctrina a estas congregaciones y podamos, hermanos, funcionar a la manera de Dios y a la forma de Dios. Así que, por favor, quiero que entre conmigo a este estudio de la carta de Pablo a Tito. Y primero hablemos del trasfondo de Tito. ¿Quién era Tito? Bueno, el libro de Tito, hermanos, es una carta del apóstol Pablo a Tito, quien era un gentil convertido al cristianismo. Vamos a leer Gálatas capítulo 2, versículo 3. Vaya conmigo, por favor, a la palabra y vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Gálatas 2, 3 dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. En otras palabras, ¿quién era Tito aquí? Bueno, dice que era un gentil, ¿verdad? Era hijo de padres griegos. La Biblia no dice específicamente quiénes eran los padres de Tito, pero sí sabemos por la escritura que él era un gentil convertido al cristianismo, a diferencia de Timoteo, que Timoteo, su mamá y su abuela eran judías, pero su papá era griego. Tito tenía totalmente raíces gentiles. Entonces, el libro de Tito fue escrito, mis amados hermanos, alrededor del año 63 o 64 después de Cristo. Muchas personas piensan de que esta carta fue escrita, mis amados hermanos, entre el primero y el segundo entre el primer encarcelamiento de Pablo y el segundo encarcelamiento de Pablo en Roma. Casi, hermanos, al final o mejor dicho, antes del segundo encarcelamiento. Creen que fue escrito para el mismo tiempo que se escribió Primera de Timoteo. Así que cerca del tiempo en que Primera y Segunda de Timoteo fueron escritos, y es por eso que estas cartas tienen mucha similitud, hermanos, en lo que es el contenido. Punto 2, puesto que Pablo había discipulado personalmente tanto a Timoteo como a Tito, él audazmente les escribió esta carta de instrucción. Ahora, las tres cartas dan enseñanza sobre la selección de ancianos y los principios básicos para dirigir una iglesia. Normalmente, mis amados hermanos, en cuanto a este punto, de selección de ancianos en una iglesia local, las iglesias hoy en día tienen diferentes maneras para elegir líderes. Lamentablemente, mis amados hermanos, algunas iglesias eligen a sus líderes por voto mayoritario. Pero el problema de esto, mis amados hermanos, es que muchas veces los creyentes no tienen los criterios bíblicos para la selección de líderes.
y comienzan a elegir a los líderes, mis amados hermanos, por popularidad, por poder económico, por familiaridad o porque es familia de tal o es mi familia o por grupo social. ¿Qué quiero decir con eso? Que a veces en las iglesias, hermanos, hay grupos selectivos donde los creyentes se llevan bien con unos y con otros no. Y cuando hay elección de líderes, hermanos, parece ser que estas son las cosas que a veces dominan como criterios para la selección de líderes. Entonces, si Tito va a establecer ancianos en cada ciudad, Tito tiene que saber cuáles son esos criterios bíblicos o principios que están establecidos por Dios para que se establezcan estos líderes que serán los encargados, hermanos, de la administración de cada una de estas iglesias locales. Entonces, yo creo que esta carta realmente es bien interesante y por eso se le llama epístolas pastorales, porque en cierta manera tienen que ver, hermanos, con lo que es la eclesiología. Y la eclesiología tiene que ver con todo lo que se relaciona al desarrollo en el contexto de la iglesia local. Ahora, debido a la inclusión de estas instrucciones fundamentales, estos libros son adecuadamente referidos como las epístolas pastorales. Hablando un poquito de la isla de Creta, usted va a ver aquí tres imágenes, hermanos, de esta isla. Creta, hermanos, se encuentra en la parte sur del mar Ageo que separa el mar Ageo del mar de Libia. Entonces, esta isla, Creta, es una isla montañosa y su carácter, hermanos, se define por una alta cordillera que cruza desde el oeste al este y que está formada por tres grupos de diferentes de montaña. Cuando Pablo le escribe esta carta a Tito, Tito estaba en la isla de Creta y Creta es la cuarta isla más grande del mar Mediterráneo. Entonces, aparentemente, hermano, Pablo y Tito habían estado juntos en un ministerio realizado en esta isla, como vemos en Tito 1:5. Miren lo que dice nuevamente Tito 1:5. Dice, por esta causa te dejé en Creta. O sea, Pablo estuvo ahí con Tito, pero llega un momento donde Pablo, hermanos, sale de esta isla y deja a Tito encargado para esta labor. Ahora, no sabemos cuánto tiempo permanecieron ahí, la Biblia no lo dice, pero Pablo parece ser que no tenía un buen concepto, mis amados hermanos, de la gente de esta isla. Y por eso una de las preguntas que yo hice al principio, hermanos, fue, ¿cómo te gustaría que fuera la gente a la cual tú irías a pastorear? Yo quiero que por favor vea usted el versículo 12 de cómo era esta gente. El versículo 12 del capítulo 1 de Tito dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre, número uno, mentirosos, dos, malas bestias, glotones y ociosos. Y dice Pablo en el versículo 13, y este testimonio es verdadero, dice, por tanto, repréndolo duramente para que sean sanos en la fe. Y ahí es donde surge el tema principal de esta carta, que es poniendo orden, mis amados hermanos, porque realmente el contexto de estas personas era un contexto donde la gente tenía como tendencia a la mentira. Yo no sé si usted conoce gente, hermanos, que miente hasta por deporte, ¿verdad? También dice que eran malas bestias. No está diciendo que eran bestias o que eran animales. Lo que está diciendo es que tenían las características que tiene una bestia. ¿Cómo es una bestia? No se puede controlar. En cierta parte dice que estas personas eran como los galos, ¿verdad? Que era gente de pelea, constantemente, hermanos, estaban en conflicto. De hecho, mis amados hermanos, la historia dice que las personas de esta isla, la manera como ellos se ganaban la vida era a través de robando cosas. Acuérdense que era una isla y ellos eran como piratas y robaban la mercancía
Y cuando robaban la mercancía, venían a las ciudades de la isla y vendían esas mercancías. Dice que ellos eran ociosos, o sea, no les gustaba ganarse el dinero de manera sacrificial, pero eran glotones, les gustaba comer bien. Entonces, este era el tipo de personas, hermanos, que les gustaba ganar dinero de manera sucia, pero les gustaba vivir como ricos, comer todo lo que podían, pero no querían ellos trabajar para ganarse aquello, sino que lo hacían de manera ilícita. Entonces yo no sé si a usted le gustaría tener una iglesia llena de mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos, pero precisamente es ahí donde Pablo deja a Tito, mis amados hermanos, para poder hacer la obra del ministerio. Y es sorprendente, hermanos, la manera en que Pablo muestra realmente confianza al dejar a este hombre. Esto nos dice que Tito entonces era una clase de líder, hermano, que estaba capacitado para poder ser resiliente. ¿Qué significa ser resiliente? O sea, que Tito era ese tipo de líder, hermano, que podía funcionar bajo presión y bajo condiciones no muy favorables. Hermano, es muchas veces en nuestras iglesias los líderes, hermano, a las primeras de los problemas se van, abandonan sus cargos. Pero Tito no era este tipo de líder. Tito era un hombre que aprendió a confiar en Dios y su herramienta principal era la palabra de Dios. Entonces, Tito estaba ahí en la isla de Creta, que era la isla más grande del mar Mediterráneo, y estaba con una misión específica. De hecho, hermanos, vemos en la palabra, en Hechos 2:11, que en la cual sabemos que algunos judíos de Creta estuvieron presentes en Jerusalén en el día del Pentecostés, cuando Pedro dio un gran sermón, guiando a más de 3.000 personas a creer en Cristo. Entonces, la pregunta es ¿cómo existían creyentes ahí? Ahí en esa isla habían creyentes solo por la predicación de Pablo y de Tito. No, mis amados hermanos. Ahí habían también creyentes porque cuando fue el discurso en el aposento alto en Hechos capítulo 2, la Biblia dice que ahí habían partos, elamitas de Mesopotamia, del Ponto, habían cretenses y de otras nacionalidades más. Y se cree, mis amados hermanos, que estos cretenses que creyeron en Cristo en el discurso de Pedro, hermano, cuando creyeron más de 3.000 personas, parte de esos creyentes, hermanos, migran nuevamente a su lugar de origen y es ahí donde vemos, hermanos, que la existencia de creyentes en esta isla y vemos a Pablo ahora desarrollando o ampliando la tarea del ministerio en esta área. Entonces, estos conversos fueron posiblemente los primeros en llevar el cristianismo a Creta, pero obviamente como nuevos creyentes habrían tenido una comprensión limitada de cómo vivir su fe y funcionar como una iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Qué nos quiere decir esto, mis amados hermanos? Que estos creyentes que escucharon a Pedro en el aposento alto, hermanos, y ahora habían confiado en Cristo, ¿qué necesitaban estos creyentes, hermanos? Ahora necesitaban ahora crecer en la fe. Y para eso es bien importante lo que llamamos nosotros el discipulado local. Entonces, en una iglesia, hermano, es importante, hermanos, que prediquemos el evangelio para que la gente sea salva, pero Dios no solamente quiere que prediquemos el evangelio para que la gente sea salva, sino que también las personas crezcan en su entendimiento, hermanos, del evangelio y de la doctrina de Cristo, para que puedan ellos hermanos, ahora funcionar dentro de la obra del ministerio. Y es ahí donde me recuerdo un pasaje que está en Efesios capítulo 4, versículo 12, que dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, obviamente, estos creyentes, hermanos, necesitaban tener más comprensión de la palabra, crecer en su fe y necesitaban aprender cómo funcionar como líderes o como miembros de una iglesia local. Y ese es uno de los errores, hermanos, o de los problemas que estamos teniendo en las iglesias locales hoy en día y el por qué hay tantos problemas. Y los pastores hoy en día, mis amados hermanos, están gastando
toda su fuerza en resolver conflictos por inmadureces de los creyentes, y la razón principal de esto, del por qué las iglesias tienen tantos conflictos, incluso hasta están cerrando las puertas, es porque, mis amados hermanos, los creyentes no están creciendo en la fe, no están siendo discipulados, hermanos, y esto está trayendo serios problemas, hermanos. El que un creyente tenga una comprensión limitada, hermano, de la doctrina de Cristo, de una vida de fe, de las doctrinas básicas de la palabra del Señor. Esto no es producente para el contexto y la labor en una iglesia local. Así que como podrán ver, hermanos, esta materia es bien importante porque Una empezando por el pregunta, liderazgo, Mateo. nosotros necesitamos, mis amados hermanos, empezando por el liderazgo, nosotros necesitamos, mis amados, saber cuáles son esas cualidades que deben de tener los líderes en una iglesia local y cómo deben de ser también los creyentes en una iglesia local. Así que por favor, continúe conmigo en esta hora, en estos estudios. Más tarde, después de predicar el evangelio en Creta, Pablo dejó a Tito allí para supervisar el desarrollo de nuevas iglesias y el nombramiento de ancianos, que es lo que ya estábamos diciendo. Ahora, quiero aclarar algo a los hermanos y hermanas que están aquí. Ustedes van a encontrar en la Biblia diferentes términos. Ustedes van a encontrar la palabra obispo, ustedes van a encontrar la palabra ancianos, ustedes van a encontrar la palabra pastores. Y cuando ustedes lean estos diferentes nombres o palabras, hermanos, no piensen que son personas diferentes con rangos diferentes. No, estas palabras se usan para, hermanos, definir las funciones que tiene un pastor. Por ejemplo, cuando la Biblia usa la palabra anciano, está hablando de la persona que Dios ha delegado para ejercer una autoridad delegada por Dios, valga la redundancia. Cuando hablamos de obispo, estamos hablando de la persona que está encargada de supervisar la grey de Dios. Cuando hablamos de pastores, estamos hablando de la función que tiene un pastor de alimentar a las ovejas, ¿verdad? Entonces, ancianos, obispos y pastores está hablando de funciones y no de rangos como muchas personas piensan, sino que son funciones que realiza el mismo pastor. Entonces, aquí, hermanos, en estas nuevas iglesias, cuando vamos a establecer una nueva iglesia, necesitamos también un liderazgo con cualidades específicas. Y si no empezamos, hermanos, con un liderazgo a la manera de Dios, la iglesia no va a funcionar a la manera que Dios quiere. Entonces, históricamente, la isla de Creta había sido atacada e invadida numerosas veces por imperios como los dorios, los griegos, los persas y los egipcios. Entonces, ustedes se imaginarán el contexto de estas personas. Era gente que estaba acostumbrada a estar en guerra, estar en conflicto. Además de esto, la isla había estado plagada de guerra civil. Y ustedes saben, hermanos, cuáles son las cosas que una nación experimenta después de una guerra, ¿verdad? Hay mucha pobreza, hay mucha necesidad, pero también hay mucha delincuencia. Y es por eso que esta isla, estas personas sufrían un conflicto interno que realmente era insuperable a manera de gobierno. Sin embargo, hermanos, lo que yo veo aquí es que en medio de este contexto, de todo este conflicto, en medio de esta gente que ha estado acostumbrada a solamente estar en guerra, en conflicto, en medio de todas las deficiencias que podía tener esta gente en este lugar, la solución era Cristo, la solución es el Evangelio. Así que, hermano, cuando hay conflicto en una iglesia, hermano, la solución es Cristo, la solución es la palabra del Señor. Si usted quiere, hermanos, tener una iglesia que no sea conflictiva, usted necesita, hermanos, llevar la sana doctrina a los creyentes. Los creyentes necesitan crecer en su comprensión. Esa es la razón por la cual, hermanos, hay conflictos en las iglesias locales que son interminables. Y la razón del por qué hay tantos conflictos es porque los creyentes no crecen.
Hermano, hoy en día, cuando usted visita las iglesias y el pastor dice, hermano, vamos a tener seminario por un día, vamos a tener estudio bíblico tal día, haga usted una observación y piense cuántas personas van al estudio. ¿Verdad? Y sabe qué, hermano, la gente más conflictiva en la iglesia local es la gente que no está creciendo en en su comprensión del evangelio y de las doctrinas esenciales de la palabra de Dios. Entonces, una iglesia en conflicto es una iglesia de creyentes que no están creciendo en su entendimiento de Cristo, de la gracia, de las doctrinas principales de la palabra del Señor. Entonces, incluso después de que se convirtió en parte del Imperio Romano, Creta mantuvo su carácter violento y turbulento, o sea que la gente, hermano, siempre estaba a la defensiva. Yo no sé si usted conoce creyentes así en las iglesias locales, hermano, gente que tiene un carácter, hermanos, que siempre está a la defensiva, siempre son violentos, nunca están dispuestos, siempre están como con una actitud de defenderse, como que usted los estuviera atacando. Bueno, ese era el tipo de gente que estaba en este lugar. Pero hablando más de cómo era la gente de Creta, vamos ahora al punto uno. Los versículos 12 y 13 del capítulo uno que leímos anteriormente dice que un profeta de esta ciudad de Creta dijo, los cretenses siempre son mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Imagínense que si yo le dijera a usted, ¿cómo son las personas de Chinameca, El Salvador? ¿Cómo usted describiría a las personas de Chinameca, del Salvador? ¿Cómo usted describiría a los bolivianos? ¿Cómo usted describiría a los hondureños, a los salvadoreños? ¿Cómo usted describiría a la gente de una determinada ciudad o de un determinado país? Pues mire cómo el profeta, un profeta de ellos, que era en ese entonces un profeta, para ellos era como un hombre conocido por la manera de hablar y de transmitir diferentes mensajes, decía que la gente de Creta era mentirosa, mala bestia, glotones y ociosos. Y Pablo dice, y lo que este hombre dice, este profeta, es verdadero. Por tanto, dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Cuando usted escucha esto, reprenderlos duramente, cualquiera puede pensar que entonces Pablo está diciendo que nos volvamos una iglesia donde la predicación de nosotros sea, como dicen en El Salvador, una predicación rajatabla. No, hermano. Lo que está diciendo aquí es de reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Qué necesita entonces una persona para ser sana? Necesita palabra sana. Hermano, Pablo le dice a Tito, tú necesitas entonces utilizar la palabra sana, la sana doctrina, para que estos creyentes sean sanos. La Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cuál iba a ser la herramienta que Tito iba a utilizar? La herramienta principal iba a ser la sana doctrina. Entonces, hermanos, la manera como un pastor corrige las deficiencias en una iglesia local tiene que ser a través de la sana doctrina. Qué importante es la sana doctrina en una iglesia local. Si yo te hago la pregunta en este momento, ¿cuántas iglesias con sana doctrina hay en tu ciudad? ¿Podrías enumerarlas? Hermanos, es tan importante el establecimiento de iglesias sanas. Entonces, hermanos, tenemos una tarea realmente grande. Hermanos, necesitamos, hermanos, más iglesias con sana doctrina, hermanos, donde hayan hombres con sana doctrina, que traten a la iglesia con la sana doctrina, para que los creyentes sean sanos doctrinalmente. Y eso es lo que vamos a estar viendo más adelante. Entonces los cretenses eran bien conocidos como piratas y ladrones. Entonces les gustaba lo ajeno. Se registra que toda su cultura se basó en el engaño. Eran mentirosos, dice Pablo aquí. Eran mentirosos. Hermano, usted con estos creyentes, usted no sabía cuándo estaban diciendo la verdad o cuándo estaban mintiendo, hermano. ¿Conoce usted creyentes así en la iglesia local? También
veneraban a traidores, a tramposos exitosos y de hecho oraban a sus dioses para que les ayudaran a estafar y mentir y engañar a la gente. Hasta las oraciones que ellos hacían a los dioses era para tener éxito en el engaño. Debido a su cultura, los cretenses fueron insensibilizados a la mentira y al engaño. De hecho, sin Tito haberles traído su atención a esto, ellos no habrían reconocido fácilmente a los falsos maestros. ¿Por qué? Porque, hermano, al ellos estar realmente involucrados en el engaño, difícilmente podrían también ellos identificar, hermanos, a los falsos maestros, quienes Pablo llama aquí charlatanes y engañadores. Así que siempre es difícil reconocer los males de tu propia cultura, ¿no es cierto? Cuatro, el trabajo que Pablo estaba dando a Tito no era fácil. Entonces, imagínense tratar con gente mentirosa, con gente que se comporta, no tiene control como las malas bestias, con gente que le gusta solo comer, pero no trabajar, le gusta robar, gente violenta. El trabajo no era fácil. Entonces, Tito era un tipo de líder, hermano, realmente resiliente, un tipo de líder, hermano, que sabía funcionar bajo presión. ¿Verdad? Mis amados hermanos, yo quiero decirles algo, demos gracias por los líderes que tenemos en la iglesia local, porque Dios ha puesto a esos hombres para un tiempo como hoy y para una gente como la que hay hoy, hermano. Realmente, mis amados hermanos, establecer iglesias bíblicas y sanas doctrinalmente en este tiempo, hermano, no es una tarea fácil y se necesita, hermanos líderes realmente dependientes de Dios, con un carácter, con una madurez, con cualidades bíblicas para poder hacer la obra de Dios como Él la desea. Entonces, este mandamiento nos da un vistazo, nos da mejor dicho, una imagen más clara del carácter de Tito, ¿verdad? El trabajar con un contexto, con una cultura, con gente dentro de esta cultura, con estas características. Esto habla de qué tipo de hombre era Tito. Por lo que podemos decir, él fue enviado sin acompañante, o sea, Tito iba a quedarse ahí. Y miren lo interesante, hermano, que yo veo en el versículo 5. Yo quiero que por favor vayan al versículo 5. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, ¿verdad? Dice, te dejé en Creta. No lo dejó acompañado de nadie. Tito quedó solo. Y muchas veces, hermano, a veces estamos prácticamente solos, solo con la ayuda de Dios, hermano, en una iglesia con un contexto donde hay tantos problemas, pero ahí, hermano, aunque tú estás ahí iniciando la obra, debes de saber que la obra es de Dios, que es Dios quien la edifica y que es a la manera de Dios y a la forma de Dios. Yo no sé si estás rodeado de gente así tú también, ¿verdad? Entonces Tito podía actuar, trabajar en la obra bajo presión, ¿verdad? Como les dije anteriormente, el liderazgo que vemos ahora en las iglesias, hermanos, solamente duran mientras están de luna de miel, pero una vez empiezan los problemas, abandonan sus cargos, hermano. Tito no era ese tipo de líder, hermano. Entonces, ahora veamos el apóstol Pablo, que es la persona que comisiona a Tito para establecer ancianos en cada ciudad de esta isla de Creta. En Tito 1:1 dice quién era Pablo. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Entonces, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Me gusta la manera como Pablo, al igual que en Romanos, se identifica a sí mismo. Pablo se identifica siempre como un siervo de Dios. Yo creo que ese es el mejor título con el cual se puede describir un hombre de Dios, un siervo de Dios. Yo no quiero ser el hombre más reconocido del mundo, yo no quiero ser el hombre más elocuente del mundo, yo no quiero ser el hombre más rico del mundo, yo creo que yo no quiero ser el mejor contador del mundo, yo lo que quiero ser es un siervo de Dios.
¿verdad? Y ahora Pablo dice también cuál era su ministerio y es como un apóstol de Jesucristo. Sabemos por 1 Timoteo 1:15 que dice lo siguiente, también dice, hermanos, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Vemos que Pablo no solamente se consideraba siervo, sino que Pablo también se consideraba el peor pecador de todos. En su vida pasada había sido un perseguidor de la iglesia que respiraba amenazas y muerte contra los creyentes día y noche, según lo que nos describe Hermanos Hechos 9:1 al 2. Pablo tenía conocimiento de primera mano de cómo el poderoso evangelio podía cambiar una vida. Él obviamente creía que el mismo mensaje que lo había cambiado a él también podía cambiar a los cretenses. Bueno, sí, los cretenses son mentirosos, son malas bestias, son glotones y son ociosos. Ahora yo pregunto, ¿qué motivación tiene entonces un líder para trabajar con gente así? ¿Sabe cuál es la motivación? Bueno, el poder del Evangelio. Mis amados hermanos, un líder tiene que ver a la gente que está ministrando desde esta perspectiva, desde lo que Dios puede llegar a hacer con las personas y no desde lo que las personas son en el momento, hermanos, antes de recibir el Evangelio. Así como el Evangelio pudo transformar la ciudad de la lujuria y el pecado, que era la ciudad de Corinto, también el Evangelio podía transformar a los cretenses. Así que si tú quieres transformar a tu iglesia local, si tú quieres que las cosas cambien en tu comunidad, si tú quieres que las cosas cambien en la iglesia, en tu familia, debes de saber que lo único que puede traer ese cambio es el mensaje del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvar, pero Romanos 1:17 dice que en el Evangelio se encuentra la justicia de Dios que es por fe y para fe. O sea que el Evangelio tiene poder no solo salvífico en cuanto a salvarnos de la pena del pecado, sino que también puede salvarnos del poder del pecado. Y Pablo no esperaba que Tito los cambiara. No era Tito el que iba a hacer la obra. Él no esperaba que cambiaran por ellos mismos, tampoco los cretenses. Él esperaba que la verdad del Evangelio, la palabra de Dios, junto con el poder del Espíritu Santo, produjera los cambios reales en sus corazones. Así que si tú eres líder en tu iglesia local y tu iglesia tiene muchos conflictos y quizás las personas no entienden la vida cristiana y posiblemente no entienden doctrina, debes de saber que es solo Dios que puede cambiar la realidad de tu iglesia local, la realidad de tu comunidad, la realidad de tu familia. Solo Dios con el poder del Evangelio, a través del Espíritu Santo, puede producir cambios reales en los corazones de aquellos que quizás son mentirosos, que aquellos que no tienen control, aquellos que quizás, hermanos, tienen vidas no conforme a la voluntad de Dios. Solo Dios, a través de su palabra, puede traer ese cambio tan necesario, hermanos, en nuestro contexto, a la gente en nuestro contexto, en nuestra comunidad. Entonces, Dios todavía está cambiando vidas, hermanos. De esta manera, hermanos, vemos que Dios cambió la vida de los cretenses, cambió la vida de los de Corinto y puede también cambiar la vida de aquellos que están en tu comunidad. Y Dios quiere que la misma verdad que cambió a las personas de Corinto, la misma verdad que cambió a las personas de Creta, también sea la misma verdad que tú lleves a tu familia, que tú lleves a tu iglesia y que tú lleves a tu comunidad. ¿Sabes por qué? Porque Primera Tesalonicenses dice algo sorprendente. En el capítulo 1, versículo 5, dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y en 1 Tesalonicenses 2:13 dice que cuando los de Tesalónica recibieron la palabra, la recibieron como lo que es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en los creyentes. ¿Qué es lo que puede hacer entonces la palabra de Dios? Puede actuar, transformar la vida de los creyentes. Entonces, ¿qué necesitamos hacer en una iglesia local?
hermanos, para que hayan cambio, necesitamos llevar la palabra. Necesitamos establecer hombres a la manera de Dios, que lleven la palabra, que alimenten bien, hermanos. Pero como dijo un predicador, hoy llegará el día en que en vez de haber pastores alimentando ovejas, hay payasos entreteniendo cabritos. Mis amados hermanos, necesitamos entender que el éxito de una iglesia local está en la sana doctrina. Necesitamos, hermanos, llevar el evangelio a nuestras congregaciones. Así que poniendo en orden las cosas, vamos a preparar el escenario. Vamos a estar hablando acerca del establecimiento de líderes. Vamos a estar hablando acerca del establecimiento o estableciendo bien las cosas, hablando de los deberes que debemos de tener como creyentes, sobre la necesidad de establecernos en la doctrina de la gracia y de mantener el curso, hermanos, correctamente. Así que estamos en la parte de la introducción de Pablo en el capítulo 1, versículo 1 al 3. Después vamos a hablar más detalladamente de cómo Pablo miraba a Tito, lo miraba como un verdadero hijo, lo apreciaba, ¿verdad? Creo que Tito y Timoteo realmente para él eran hijos en la fe, hermano. Vamos a estar hablando en el versículo 5 de la organización de la iglesia. Acuérdense lo que Pablo le dijo a Tito: por esta causa te dejé en Creta para corregir lo deficiente. O sea, si hay deficiencias es porque hay necesidad de que haya una organización, ¿verdad? ¿Te has puesto a pensar qué cosas deben ser organizadas en tu iglesia local? ¿Y de quién es esa tarea de organizar las cosas que están deficientes? Son preguntas que debemos hacernos. Y por eso he ahí la importancia de hablar acerca de la función de los ancianos y las cualificaciones que deben de tener los ancianos en la iglesia local. Porque el trabajo de un anciano en la iglesia local no solo es, hermanos, organizar la iglesia, sino también identificar a falsos maestros, herejes. Por un lado, los ancianos organizan la iglesia con la palabra, la palabra transforma la vida de los creyentes, pero por otro lado, también los ancianos, hermanos, necesitan tener un guante para tratar con los herejes, con los falsos maestros y las doctrinas erradas que existen hoy en día. Y por eso Pablo va a hablarnos acerca de cómo evitar a los herejes, no solo cómo identificarlos, sino también cómo evitarlos. También va a hablarnos de cómo deben de ser los creyentes en sus relaciones, cómo deben de ser los hombres dentro de una iglesia local, cómo deben de ser las mujeres, ¿verdad? Y cómo tanto hombres y mujeres debemos de vivir una vida de piedad, o sea, una vida que concuerde con la verdad que hemos creído, ¿verdad? Y eso está en el capítulo 1, versículo 1 al 8. Pero también Pablo nos va a hablar de una de las cosas que poco hablamos, y es la manera como los creyentes debemos de comportarnos dentro de nuestro entorno laboral, ¿verdad? Los creyentes también, hermanos, debemos tener una vida de piedad dentro del ambiente laboral. Hay creyentes que en el contexto de la iglesia son muy piadosos, pero cuando están en el trabajo, hermanos, son otra cosa. Y vamos a hablar sobre eso también. También sobre la necesidad de vivir una vida bajo el principio de la gracia, ¿verdad? Una vida donde el creyente pueda vivir su vida en la gracia del Señor, y también pueda utilizar esa misma gracia que ha recibido de nuestro Cristo para poder amar a las personas. Creo, hermanos, que si usted quiere eh, trabajar a la manera de Dios y hacer la obra de Dios a la manera de Dios, en la forma de Dios, usted necesita aprender a amar como ama Cristo. Yo creo, hermanos, que solo aquel que ama como Cristo puede servir como Cristo. También vamos a hablar acerca de la conducta que concuerda con la gracia. Y por último, vamos a hablar acerca de corregir los errores o las diferentes cosas que no concuerdan con la gracia o con la forma como quiere Dios que la iglesia sea establecida. Entonces, mis amados hermanos, vamos a estar viendo al final las órdenes de marchar como despedida que Pablo hace a Tito
Entonces, mis amados hermanos, para la próxima clase vamos a estar estudiando lo que es la salutación, mis amados hermanos, donde vamos a ver cómo Pablo empieza esta carta con un saludo y cómo se describe Pablo más ampliamente. Entonces, espero, hermanos, que cada uno de ustedes esté listo para el estudio que viene de estas dos materias, en especial el estudio de la carta de Tito. Oramos, Padre, te damos gracias por esta oportunidad. Queremos, Señor, agradecerte por el privilegio que nos da, Señor, no solo de ser salvos por tu gracia, sino también por tu gracia, tener acceso, Señor, a esta riqueza de conocimiento, donde no queremos solamente recibir un conocimiento más, sino que como hemos visto, Señor, que este conocimiento, esta verdad del Evangelio pueda también transformar nuestra vida para tener una vida que concuerde con la doctrina que hemos creído, una vida que adorne en la gracia maravillosa que hemos recibido. Padre, te doy honra, te doy gloria y pido, Señor, de que todo esto que viene, Señor, sea de gran beneficio para cada uno de los estudiantes y cada una de las personas que están sinceramente dispuestas a aprender la verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén.